Ya está. Muy buenos días. Vamos a esperar unos segundos mientras se activan las conexiones de todas las personas que van a participar en la sesión. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la Cámara de Comercio de Cantabria. Mi nombre es Erika Ceballos, soy la responsable de formación de la Cámara y en primer lugar quiero agradecer la colaboración de la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria que nos apoya en el desarrollo precisamente de todas estas jornadas de interés para las empresas y, como no, agradecer igualmente la presencia, la colaboración del equipo de IMAP Albia Capital. Hoy nos acompañan Irache Estebarán, responsable de marketing, y Aitor Callero, socio director de IMAP Albia Capital. Bienvenidos, buenos días. Gracias. Muchas gracias. Nada, quería ceder la palabra a Irache para que haga una breve presentación de la sesión y de Aitor, y comenzamos porque tenemos una hora intensa. Así que adelante, Irache. Bueno, Erika, muchas gracias, Erika y Pedro, y por supuesto a la Cámara de Cantabria y Sodercam por la oportunidad de la colaboración con vosotros. Y bueno, en principio, no sé si nos conocéis, IMAP Albia Capital somos una compañía que nos dedicamos al asesoramiento corporativo de empresas en operaciones como compra-venta de empresas, búsqueda de socios o asesoramiento en financiación y valoración de compañías, que es de lo que se trata esta sesión. Os presento al ponente de la sesión, es Aitor Callero, es socio de nuestra compañía de IMAP Albia Capital. Lleva más de 10 años trabajando en la compañía y es experto en valoración de compañías y habiendo cerrado numerosos proyectos en valoración de empresas y transacciones corporativas. Aitor además tiene desde 2016 la titulación más rigurosa en el mundo de las inversiones, que es Chartered Financial Analyst, y bueno, seguro que puede resolver vuestras dudas de la mejor forma acerca de cuánto vale mi empresa. El motivo de esta sesión básicamente es porque hemos recibido muchas consultas, a lo mejor os ha pasado alguna vez de acercamientos a compañías para realizar una transacción corporativa, un acercamiento, ¿no? Y entonces, bueno, surge la duda en el empresario de cuánto vale mi empresa, cómo puedo calcular el valor de mi empresa. Y bueno, de esta manera hemos creado esta charla que Aitor os va a exponer y bueno, cualquier duda que tengáis podéis comentarla con él. Muchas gracias, Irache. Sí, aprovecho lo que comentabas para decirle a nuestros espectadores, nuestras espectadoras, que disponen de un botón en el Zoom que es preguntas y respuestas, y les agradeceremos que utilicen esa opción para ir formulando ahí todas las cuestiones que quieran, que al finalizar la exposición de Aitor yo les vaya, entre las dos, les vayamos planteando. Pues nada, adelante, sin más, Aitor, comenzamos. Muy bien, muchas gracias, Erika e Irache, por esa estupenda presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y, bueno, antes de entrar en materia propiamente de la sesión, sí que me gustaría bueno, describir un poco el origen de esta presentación, de cuánto vale mi empresa. También en parte, además de lo que decía Irache, viene también a colación de que, bueno, que en determinados foros, hoy en día, pues de alguna forma se ha, digamos, banalizado el ejercicio de estimar y de hacer una valoración de una compañía, ¿no? Seguro que muchos de vosotros habréis oído, como propietarios de compañías, pues que, bueno, pues que vuestra compañía pues puede valer 5, 6, 7 veces el EBITDA sin, bueno, pues sin haberse hecho un estudio más en profundidad sobre la compañía, ¿no? Entonces, bueno, un poco con el objetivo de conocer desde un punto de vista más técnico en qué implica una valoración, y también otro punto importante, que no solo conocer la valoración desde un punto de vista técnico, sino también conocer las razones por las que pueda surgir o haber una diferencia entre lo que es valor y lo que es precio. Y eso, al final, pues de nuestra experiencia, pues hemos aprendido que una cosa es la valoración y otra cosa es el precio, que al final tiene en cuenta las circunstancias propias
de tanto comprador como un vendedor, ¿no? O sea, yo creo que es bueno simplificar los conceptos, o sea, llegar a decir que una compañía pueda valer 5, 6, 7 veces EBITDA o lo que fuera, no es malo siempre que sea un estudio o una conclusión alcanzada a posteriori de haber hecho una reflexión profunda sobre el valor de una compañía y no a priori sin la información suficiente como para haber llegado a esa conclusión, ¿no? Entonces, bueno, paso... no puedo pasar la pantalla. Pincha en la presentación, Héctor. Tienes que volver a ella para que te permita avanzar. Vale, perdón, pero disculpad ese lapsus. Bueno, antes de nada, presentaros brevemente a nuestra compañía. IMAP Valley Capital es una compañía que está en presta tres líneas de servicio. Una es el asesoramiento en transacciones transacciones de compra y venta de compañías privadas, asesoramiento en financiación, tanto en en procesos de refinanciación como en procesos de incorporación de deuda a largo plazo a las compañías, y por último también prestar servicios de valoración. Generalmente una valoración viene marcado dentro de un proceso de M&A. En los 17 años que llevamos en el mercado hemos cerrado más de 120 transacciones, más de 100 trabajos de valoración y de estrategia y más de 25 operaciones de financiación. Somos la rama exclusiva en España de la organización IMAP. IMAP es una compañía, presente en más de 40 países y más de 70 oficinas, más de 450 profesionales dedicados exclusivamente a asesorar transacciones de M&A y que realizamos una transacción al día por día, una transacción al día prácticamente por día laborable, ¿no? Prácticamente más de 200 transacciones al año en el mundo, ¿no? Entonces, una vez presentado nuestra compañía, querría, antes de entrar en materia de lo que es propiamente la parte técnica de valoración, repasar algunos conceptos iniciales que yo creo que es importante tenerlos claros porque son conceptos a los que haré referencia varias veces a lo largo de la presentación y yo creo que es importante tenerlos claros. Seguro que muchos de vosotros ya los conocéis, pero yo creo que es importante asentar estos primeros conceptos antes de entrar en materia más tecnificada, ¿no? Que vendrá en la sección 3, primero, en la sección 1 pasamos por los conceptos iniciales, sección 2 haremos una mención de los principales métodos de valoración, en la sección 3 hablaremos más en profundidad de dos de los métodos o los métodos más utilizados en el mundo de valoración, que son descuento de flujos de caja y el método de múltiplos comparables. Luego, en la sección 4 veremos unos casos prácticos, sobre todo para ver, pues yo creo que una cosa interesante que es que para determinados casos de nuestra experiencia de haber cerrado transacciones, la diferencia que hemos encontrado entre valor y precio en determinadas transacciones, ¿no? Y por último, resumen y conclusiones y, por supuesto, cualquier pregunta que tengáis. Si tenéis alguna pregunta también durante la presentación, pues estoy muy dispuesto a responderlas, pues podéis interrumpir cuando queráis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? La primera diferencia, que yo creo que nos viene en gran medida de la experiencia de haber cerrado transacciones, es hacer la diferenciación entre el valor y el precio, ¿no? Dice ahí en la sección de valor, el objetivo de la valoración de empresas es determinar el intervalo de valores razonables en el que se puede encontrar un negocio, es decir, el valor intrínseco de esa empresa, ¿no? Este intervalo de valor se obtiene de la aplicación de métodos generalmente aceptados. Los más comunes son descuento de flujos de caja y el método de transacciones comparables, ¿no? Y como decíamos, que es una mezcla de conocimientos técnicos y experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué factores influyen en la valoración? Pues básicamente son la cuenta de resultados y el balance histórico de la compañía, expectativas o riesgos, o si quieres llamarlo, se puede llamar plan de negocio, una proyección de un plan de negocio a futuro, que al final de ese plan de negocio se obtiene los flujos de caja que serán descontados para alcanzar la valoración de la compañía, el tipo de actividad, posición competitiva, barreras de entrada, tamaño. Tamaño es un factor importante en general, y habré subido más de una vez, que al final en valoraciones muchas veces se utiliza una prima de tamaño, dado que realmente no es lo mismo una compañía de gran tamaño en cuanto a su liquidez que una compañía de un tamaño menor.
El apalancamiento o endeudamiento, si es lo mismo, al final a más endeudamiento el valor de la empresa sube, pero también aumenta sustancialmente el riesgo, eso sí. Y, la intensividad o el CAPEX que requiera la compañía, CAPEX se refiere al Capital Expenditure, es lo mismo que inversión inmovilizado. Obviamente, a más requerimientos de inversión de la compañía, la valoración baja y luego las necesidades del circulante, ¿no? Al final, pues, cuanto más requiera una compañía de invertir en su fondo de maniobra, en su almacén, en sus clientes, pues al final eso conlleva también una menor valoración. Y cuanto más ligero sea, pues justo lo contrario, ¿no? Eso es valoración. O sea, valoración sale, en definitiva, de hacer un Excel, resumidamente, ¿no? Al final es una herramienta de trabajo en la que nosotros metemos todos los elementos para hacer una valoración, se meten todos los elementos en la coctelera y de ese Excel se obtiene una valoración, digamos, intrínseca, teórica, ¿no? Sobre la compañía. Otra cosa ya es el precio, ¿no? El precio ya es el punto de equilibrio, como decimos ahí, entre la posición negociadora de un comprador y un vendedor. Por lo tanto, tiene en cuenta las circunstancias tanto del comprador como del vendedor. Entonces, ¿qué factores influyen en el precio? Bueno, pues obviamente la coyuntura del mercado. No es lo mismo estar en crisis que estar en un mercado boyante. No es lo mismo que haya mucha liquidez que haya poca liquidez. Cuando hay mucha liquidez, hemos estado involucrados en procesos en los que, bueno, pues por la necesidad de colocar dinero de determinados fondos o inversores financieros ha llevado a que los precios pues, suban pues, más allá de lo que se pudiera considerar una valoración razonable. ¿Y por qué? Pues por el hecho de que había mucha liquidez, ¿no? Y justo lo contrario también ocurre cuando no hay liquidez, pues también por mucho que valga una empresa, si no hay cómo comprarla, pues tampoco se llevan a cabo las transacciones, ¿no? Momentum del sector, relevancia estratégica tanto para el comprador como para el vendedor, complementariedad y sinergias. Eso es una cosa muy importante, sobre todo visto desde el punto de vista de un comprador industrial, el tener o no sinergias y el tener o no complementariedades con la compañía comprada es muy relevante y bueno, da cierto margen de negociación en cuanto al precio que estaría dispuesto a pagar un comprador industrial. No por ello estoy diciendo que las compañías paguen las sinergias, que realmente es que no se pagan las sinergias, pero bueno, oye, sí que se da cierto margen de maniobra en cuanto a la conformación del precio, ¿no? La necesidad de comprar o vender, tanto de comprador como vendedor. Si una compañía requiere de comprar, pues al final, pues obviamente el precio subirá, y si unos accionistas de una compañía pues no tienen tanta urgencia en vender, bueno, pues al final el precio puede subir o incluso no se puede llevar a cabo, puede que no se lleve a cabo la transacción, ¿no? Porcentaje de participación no tiene nada que ver una mayoría con una minoría, no tiene nada que ver controlar los free cash flows, los flujos de caja libre en una compañía o no controlarlos. Con lo cual, eso referido más a lo que es la propia estructuración de la transacción, pues bueno, al final, insisto, una minoría valdría en general menos que una mayoría. Y coste de un greenfield, esto se refiere al coste de reposición, ¿no? Pues esto lo hemos visto muchas veces, en una transacción en el pasado, pues un cliente nuestro, pues por ejemplo, que necesitaba implantarse en un país americano, pues su comparativa que hacía, dado que requería de seguir a su cliente o de acompañar a su cliente para hacer el tema de piezas, necesitaba implantarse en el mercado de Estados Unidos, su comparativa no era tanto el valor teórico, el valor intrínseco que podía salir de un Excel, que también lo tenía en cuenta, pero no era el factor más relevante, sino también lo que le hubiera costado teóricamente implantar desde cero un coste, pues implantar un greenfield o hacer una inversión desde cero, ¿no? Entonces, eso puede ser otro de los parámetros que puedan llevar a un precio distinto del valor, ¿no? Y luego, esto es un concepto que repetidas veces y yo creo que se habla y también es importante que lo tengamos claro, ¿no? Hay dos conceptos de los que se habla en la valoración en cuanto a el valor, ¿no? Uno es el valor, que es el equity value, disculpad el anglicismo, equity value es el valor de las acciones, ¿vale? De una compañía. El enterprise value es el valor de la compañía independientemente de su deuda financiera neta, ¿no? Entonces, si al valor de empresa se le suma o se le resta la deuda financiera neta, llegaremos al valor de las acciones, ¿vale?
Tener en cuenta que al valor de empresa se llega descontando los flujos de caja de la compañía, que los flujos de caja que vayan a atender tanto a cualquier proveedor de fondos, tanto como si es de fondos propios como si es de deuda, con lo cual llegas al valor conjunto o el valor actual conjunto de los flujos de caja que tenemos para atender tanto a la deuda como a los fondos propios, y a ese importe se debe restar la deuda financiera neta para llegar al valor de las acciones, ¿no? Es decir, bueno, pues al final una compañía vale lo que vale, pero claro, si tiene una deuda a atender con los bancos, pues al final esa deuda se debe restar del valor de empresa para alcanzar el valor de las acciones, ¿no? Yo creo que espero que este concepto esté claro, y si tenéis alguna duda, por favor, preguntadme, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega? Una pregunta importante y un caballo de batalla importante que solemos tener en los procesos de negociaciones: ¿cuál es la deuda financiera neta, ¿no? Entonces, la deuda financiera neta de una compañía está conformado por dos conceptos, ¿no? Por un lado es en el activo de la compañía está la tesorería que tiene disponible y, ojo, que sea libre, ¿vale? Es decir, que tiene que ser la tesorería que está por encima del mínimo operativo que requiera de una compañía. Una compañía, pues todos los meses tiene un ciclo de cobros y pagos, y para atender ese ciclo de cobros y pagos dentro de un mes determinado, pues la compañía puede requerir de un mínimo de tesorería operativa. Cualquier importe por encima de esa tesorería operativa es libre, es decir, es lo mismo que decir que es un dividendo que la compañía no se ha dado y que se podría haber dado. Con lo cual, esa es la tesorería libre, ¿no? También, ojo, si hay cualquier inversión recogido en el activo de la compañía en forma de, pues una inversión en una YPF, en un fondo de inversión, y que sea libre, eso también es tesorería libre, ¿no? Eso al final se suma al valor de empresa, y lo que se resta es la deuda financiera de la compañía, ¿no? El más obvio, los bancos, que son, al margen de los accionistas, los otros aportadores de capital, los bancos, ¿no? No obstante, hay más, ¿no? Entonces decimos aquí, veis los bullets con algunos de los puntos, ¿no? Endeudamiento financiero a largo y corto plazo de cualquier tipo, saldos de proveedores vencidos y fuera de plazo ordinario. Los saldos de proveedores habituales de la compañía no son deuda a efectos de deuda financiera neta, son parte del negocio y parte de la inversión que se requiera en el circulante. Están recogidos dentro del flujo de caja libre de la compañía, ¿vale? Entonces aquí estamos hablando únicamente de saldos de proveedores vencidos, es decir, los que han ido más allá del plazo habitual con proveedores, ¿no? Deudas vencidas con empleados, es decir, pues puede ser pues, una compañía que deba a sus empleados un importe más allá de lo habitual, y que eso sea también pues, ser deuda financiera neta. Deudas con proveedores inmovilizados, porque al final los proveedores inmovilizados no son no forma parte de la operativa normal de la compañía, los proveedores. O sea, se puede referir a una operación puntual de expansión o de inversión, con lo cual lo que se debe a los proveedores inmovilizados será un pago puntual que se haga, con lo cual eso también se considera deuda financiera neta. Indemnizaciones pendientes de pago y, por último, saldo neto de activos por impuesto diferido. Con lo cual, con estos dos conceptos, una vez entendido cuál es la posición de la tesorería y cuál es la deuda de la compañía, restando ambos conceptos con estas premisas que os acabo de explicar, se llega a la deuda financiera neta. La deuda financiera neta se resta o se suma al valor de empresa, y con eso se llega al valor de las acciones. Bueno, entonces, en cuanto a los métodos utilizados en valoración, me adelanto y os digo que al final los métodos más comúnmente utilizados son el flujo de caja libre y el de múltiplos de mercado, ¿no? El BCS-EBITDA, con el que hemos comenzado esta ponencia, ¿no? No obstante, para hacer un resumen rápido de otros métodos de evaluación que, bueno, hoy en día son más o menos válidos, pues arriba tenéis los más comunes, ¿no? Están a la izquierda, son los que están más basados en el balance de situación de la compañía, es decir, el valor de los activos menos los pasivos, y más a la derecha están los que son más basados en flujo de caja de la compañía, ¿no? Más proyecciones mirando hacia el futuro, ¿no? Entonces, métodos basados en balance, lo vemos, ¿no? Valor neto contable, eso se refiere a básicamente el patrimonio neto de la compañía. Valor neto contable ajustado, si algunos activos no están mercados, se ajusta a mercado antes de llegar al valor neto contable. Valor liquidativo, es decir, si yo
liquido los activos y los pasivos de la compañía, ¿qué valor me queda? Claramente es una valoración estática de lo que vale la compañía hoy si la deshago, no lo que vale la compañía en función de lo que puede generar a futuro. Y el valor sustancial es el valor de reposición, es decir, cuánto me costaría invertir en hacer esta compañía desde cero, ¿no? Pasamos a métodos basados en resultados. Los métodos basados en resultados, los primeros tres, el PER, múltiplo de ventas y múltiplo de EBITDA, pues el PER en particular es un método de valoración utilizado muy de bolsa, no tanto en nuestro sector de compañía privada. Es muy común utilizar el ratio, PER es ratio entre beneficios, beneficios entre precio de una compañía, y se utiliza mucho en compañías cotizadas, ¿no? Múltiplo de ventas. Bueno, múltiplo de ventas se utiliza muchas veces pues porque al final no hay un EBITDA y al final en lugar de coger el EBITDA como parámetro de valoración, se utilizan las ventas, ¿no? Es más común utilizar el múltiplo de EBITDA en nuestro sector. Y por último, el payback, que al final es, pues quizás sea el método menos sofisticado, porque se refiere al retorno de la inversión, es decir, cuántos años tardo en recuperar la inversión. Bueno, no es el método más sofisticado, pero yo creo que bastante intuitivo y muchas veces puede servir para saber más o menos pues cuánto tiempo y comparar cuánto tiempo podemos tardar en recuperar la inversión y comparar con los otros métodos, ¿no? Los métodos mixtos o goodwill, al final, estos son métodos que se utilizaban a mediados del siglo XX, yo creo que más basados en perfiles contables, ¿no? Que decía que al final una compañía puede valer, pues no sé, el balance contable más un fondo de comercio. Bueno, al final yo creo que son métodos que hoy en día no se usan ni tienen realmente mucho sentido, ¿no? El descuento de flujos, el descuento de flujo de caja libre a la empresa y el descuento de flujo de caja libre al accionista, ¿no? Por ambos métodos debería llegarse al mismo, teóricamente se debería llegar al mismo sitio de valoración, ¿no? Uno descuenta el conjunto de flujos que tiene una compañía, tanto los flujos que atienden a la deuda como los que atienden al valor del accionista o lo que se debe retornar al accionista, que es el flujo de caja libre a la empresa, el primero, y el otro es flujo de caja al accionista. Se descuentan los flujos después de descontar cada año la deuda que se debe de retornar a los bancos. Pero insisto, el valor de las acciones al que se llega por ambos métodos debe ser el mismo. Y otros, pues al final son el EVA, el CFROI y Black & Scholes. Los primeros dos, EVA y CFROI, son generalmente utilizados por compañías para medir resultados internos. En la práctica se usan poco. La verdad es que el EVA alguna vez nos hemos encontrado, pero el CFROI la verdad es que rara vez. Y Black & Scholes se utiliza para valorar derivados en general. Es un método que tiene en cuenta el valor, la variabilidad, el tiempo, el strike y demás conceptos para valorar no tanto acciones de una compañía, sino opciones sobre las ventas de una compañía, ¿no? Entonces, abajo hablamos de los dos métodos más utilizados habitualmente, ¿no? Que son el flujo de caja libre, que es el técnicamente más correcto y el que conseguimos que en un Excel al final meter todos los elementos que creamos oportunos para llegar al valor de la compañía. Hay que hacer un plan de negocio a futuro para que con ese plan de negocio llegar a un flujo de caja, y ese flujo de caja se trae a día de hoy para saber cuánto vale la compañía. Luego es un método totalmente dinámico, ¿no? Y luego está el de los múltiplos, ¿no? Múltiplos como elemento de contraste al valor obtenido por el descuento de flujo de caja. ¿Y por qué decimos como elemento de contraste? Porque realmente el teóricamente puramente correcto es el de flujo de caja libre, y una vez hacemos el de flujo de caja libre pasamos al de los múltiplos, que es el que nos sirve para comparar, para entender si lo que hemos obtenido del método de flujo de caja libre tiene sentido con lo que obtenemos del mundo de los múltiplos, ¿no? Múltiplos, se hace esto compartido también porque los múltiplos se obtienen, o el múltiplo para una determinada transacción se obtiene de transacciones reales, es decir, se extraen de determinadas transacciones el qué múltiplo hay implícito en una transacción privada o en compañías cotizadas, y ese múltiplo se aplica a la compañía en cuestión, siempre y cuando, ojo, importante, que la compañía sean comparables. Luego veremos más en profundidad cómo se hace este método, pero bueno, deciros que el método de los múltiplos es un método más orientado o más proveniente de transacciones reales y de mercado, ¿no? Y de ahí que se utiliza como método de contraste
del primer método, que es el más teóricamente correcto, que es el flujo de caja libre, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos métodos, ¿no? El flujo de caja libre y los múltiplos, que os vamos a explicar a continuación más en profundidad, ¿no? Entonces, el método de flujo de caja libre básicamente tiene tres componentes, ¿no? Primero, veis arriba en el chart, ¿no? Se debe de calcular una serie de flujos de caja libres, ¿no? En este caso se está viendo que vemos que son 7 flujos de caja, pero claro, una compañía en general no dura solo 7 años, con lo cual tenemos que hacer algo, ¿no? Después de los 7 años, o sea, podemos tener un plan de negocio que son para 7 años, pero luego la compañía al año 7 no desaparece, generalmente. Habrá casos en los que sí, luego explicaré alguno, pero realmente al cabo del año 7 la compañía habrá alcanzado su madurez, ¿no? Y habrá que entender y estimar cuánto vale la compañía en ese año 7, ¿no? Entonces, pues, los elementos que tenemos entonces son los 7 flujos de caja libre de la compañía, o 5, o 6, o 7, no digo, pues el 3, depende de un poco el número de flujos de caja calculados muchas veces depende de cuánto tarda la compañía en llegar a su madurez. Mientras siga creciendo es bueno seguir calculando los flujos de caja libres. Si es una compañía madura, pues realmente no tiene mucho sentido. Si no va a haber un crecimiento importante, no tiene mucho sentido calcular más de 3 o 4 flujos de caja, más de 3 o 4 de un plan, 3 o 4 años de un plan de negocio, pero al final ya la compañía en 3 o 4 años ya habrá alcanzado su madurez, con lo cual el valor terminal ya recoge ese valor de la compañía en ese valor terminal, ¿no? Entonces, 3 elementos: flujo de caja libre de varios años, valor terminal cuando acaban los flujos y por último el WACC, o el coste medio ponderado de capital, que es el término que utilizamos para descontar los flujos de caja, ¿no? Que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y el riesgo asociado a esos flujos de caja, ¿no? Ahí veis una fórmula del WACC en el que se explica cómo se calcula. Más adelante entramos un poco en detalle en ver cuál es la forma de calcular y os explico cada uno de los elementos por si tenéis alguna duda, ¿no? Entonces, primero, el primer elemento, ¿no? Acordaros, el flujo de caja libre, ¿no? ¿Cómo se calcula el flujo de caja libre? Bueno, aquí os hemos puesto un ejemplo de una conciliación entre el beneficio neto de una compañía, BDI, beneficio después de impuestos, con el flujo de caja libre. Ya de primeras veis que hay una conciliación bastante importante porque partimos de 4 millones de resultado contable y, sin embargo, el flujo de caja libre que se pueden repartir los proveedores de capital, es decir, el flujo de caja libre que queda tanto para bancos como para prestamistas, para bancos como para accionistas, es 290. Si tuviéramos 290 que devolver a los bancos, entonces para los accionistas quedaría 0, ¿no? Entonces, al final, si tuviéramos 0 que devolver a los bancos, 290 quedaría libre para los accionistas, ¿no? O sea, entendéis que ese flujo de caja libre es el dinero o la caja libre que queda a repartir tanto entre accionistas y los prestamistas de la empresa, ¿no? Entonces, vamos en cada uno de los conceptos, ¿no? El beneficio después de impuestos, partimos de ese dato, son 4.050.000, a eso sumamos los intereses. ¿Por qué sumamos los intereses? Porque los intereses son parte del dinero que se paga, o sea, parte del flujo de caja libre que va dedicado a pagar precisamente a los prestamistas, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a un flujo de caja previo a pagar a los prestamistas, ¿vale? Entonces, y para llegar a un flujo de caja previo al dinero que queda pendiente para pagar al servicio de la deuda, se deben de sumar los intereses, porque daos cuenta que estamos hablando de partir del beneficio después de impuestos. El beneficio después de impuestos es descontado los intereses. Entonces, con lo cual, ese importe lo debemos sumar porque queremos llegar, insisto, a la cifra que tenemos para pagar tanto prestamistas como a los accionistas, ¿no? Luego, los intereses se suman y llegamos al NOPAT. Es el Net Operating Profit After Taxes, beneficio operativo después de impuestos, ¿no? 4.420, ¿no? Y luego tenemos que hacer una serie de ajustes a ese beneficio operativo después de impuestos de elementos que están en la cuenta de resultados que no son flujo de caja. Uno, la amortización, la más clara. Cuando hacemos el asiento de dotar la amortización de un elemento del inmovilizado,
no se mueve la caja. Al no moverse la caja, este importe se debe sumar. Daos cuenta que en el beneficio después de impuestos ya hemos descontado la amortización. Al haberse descontado del sitio donde hemos partido, del beneficio después de impuestos, debemos de sumar la amortización porque, insisto, no es un flujo de caja y estamos queriendo llegar a cuál es el flujo de caja. I+D capitalizados, lo mismo. Al final, el I+D capitalizado de una compañía, que se recoge en el balance de situación de la compañía, al final es una activación de gastos de personal en general o de otros elementos. Muchas veces suele ser, en la mayor parte suele ser una activación de gastos de personal, ¿no? Que realmente tampoco es un flujo de caja. O sea, es un reconocimiento en el balance de situación de la compañía bueno, pues de elementos que a futuro se estima que puedan tener valor, es decir, un proyecto de I+D que queremos reconocer en el balance de situación porque se ha invertido en ese proyecto, pero que por hacer ese asiento de activar una serie de gastos determinados, eso no significa que eso sea un flujo de caja, con lo cual a efectos de cálculo del flujo de caja, esos 600 que ahí estamos viendo debemos de restar. Y por último, las subvenciones, ¿no? Las subvenciones de capital, se refiere a las de explotación, realmente sí que entran en el año, pero las subvenciones de capital, bajo el plan general contable, al menos el plan general contable, se capitalizan en un inicio en los fondos propios, las aportaciones de subvenciones que se obtengan de capital para financiar determinados proyectos, y luego poco a poco, todos los años, esa subvención activada se va reconociendo en la cuenta de resultados. Ese reconocimiento de la subvención en la cuenta de resultados tampoco es un flujo de caja, con lo cual se resta del importe, ¿no? Y con esos 3 importes sumados al NOPAT llegamos a los fondos generados en las operaciones. Ahí vemos 7.110.000, ¿no? ¿A qué importes debemos restar de esos 7.110.000? Pues al final 2 conceptos adicionales. Lo que yo debo de tener como inversión en mi circulante, en mi fondo de maniobra neto, es decir, las existencias más los clientes menos los proveedores. Cuanto más tenga en balance recogido en esos conceptos, más dinero estoy reteniendo en el balance y menos dinero estoy pudiendo darme como un dividendo, con lo cual, cuanto más grande, más sustancial, ¿no? O alto sea mi fondo de maniobra, menos flujo de caja tengo. Y en este caso estamos hablando de variación de un año a otro, ¿no? Está claro que si yo paso de un fondo de maniobra de un año de 4 millones al año siguiente a 5.650.000, lo que he hecho yo es invertir o dejar en balance 1.650.000 euros, que al final es un dinero que para mí ya no es libre y no puedo darme como dividendo, con lo cual es una inversión que hago y que detrae del flujo de caja libre, ¿no? Entonces, esos son el neto de variación de stock, variación de proveedores y variación de deudores es lo que se debe restar de los fondos generados en las operaciones, ¿no? Entonces ya veis que ya tenemos unos fondos generados en operaciones de 7.110.000, pero hemos detraído el circulante, con lo cual nos ha pegado un buen hachazo, ¿no? a caja libre, ¿no? Y tenemos el OCF, creo que es en inglés, Operating Cash Flow operativo, que alcanzamos son 1.950.000. ¿Pero qué nos queda? La inversión inmovilizada, la inversión que no pasa por la cuenta de resultados, pero que yo reconozco anualmente en el balance. Es decir, yo para comprar maquinaria o ordenadores o mesas o lo que fuera, también requiero de hacer una inversión, ¿no? Esa inversión que se hace se recoge únicamente en la cuenta, en el balance de situación, y también se debe restar del flujo de caja libre, ¿no? Con lo cual, al final lo que nos queda es un flujo de caja libre de 290, ¿no? Entonces, bueno, es otra, ya veis que la conciliación entre el beneficio después de impuestos y el flujo de caja libre es importante, y bueno, es importante también hacer ese análisis porque, bueno, una compañía puede tener un beneficio contable importante, pero luego que si realmente el flujo de caja libre sea muy distinto a ese beneficio contable, ¿no? Entonces, primer elemento. El segundo elemento, hablábamos, ¿no? Acordaros, flujos de caja libre, ¿no? Habría que calcular ese flujo de caja libre para múltiples años, para 3, 5, 7, en función del plan de negocio, ¿no? El segundo elemento era el valor terminal. ¿Qué ocurre al 5.º año o al 7.º año? ¿Cómo calculo lo que vale la compañía hasta el infinito, ¿no? Se pueden dar 2 casos. Duración limitada, es decir, por ejemplo, una promoción inmobiliaria, ¿no?
dura 10 años. Al cabo de los 10 años no tiene un valor terminal, simplemente se liquida los activos que quedan en la compañía, se venden todas las casas y ese proyecto se ha terminado. Entonces, ahí, en ese sentido, no tiene sentido calcular un valor terminal de duración ilimitada, sino que se hace de una duración limitada. Con lo cual, ¿qué sería el caso? Pues que al final que calculamos 10 flujos de caja libre, descontamos los 10 flujos de caja libre y sabemos cuánto puede valer esa promoción inmobiliaria, ¿no? Por ejemplo, puede ser una promoción inmobiliaria, puede ser un proyecto de renovables o puede ser cualquier otro proyecto de vida finita, ¿no? Por otro lado, lo normal en una compañía, bueno, industrial o de cualquier otra naturaleza, generalmente se estima que la compañía pues, va a continuar con su andadura después de los 5 años, con lo cual al año 5 o 7 debemos de calcular un valor estimado, ¿no? De la compañía, y ese valor estimado de la compañía en el año 5 o 7 traerlo a fecha de hoy. Ojo, importante, calculamos el valor de la compañía en el año 5 y lo traemos a día de hoy, porque al final es lo que valdría esa compañía dentro de 5 años, pero claro, eso no podemos meterlo directamente en la evaluación, debemos traer lo que valdría en el año 5 y traerlo a día de hoy, insisto, ¿no? Y eso se puede hacer de dos formas, ¿no? Se puede, una forma simplificada de hacerlo es en el año 5 calcular, coger la EBITDA y multiplicarlo por un múltiplo, es decir, la compañía, yo estimo que su valor de empresa será, si tiene 5 millones de EBITDA y ya estimamos un múltiplo de 7, pues la compañía vale 3,5 millones, ¿no? Si por contra no quiero hacer este método tan, bueno, digamos, tan simple y queremos llegar a lo que generalmente se hace en el flujo de caja libre, lo que debo de calcular es una renta perpetua, ¿vale? Entonces es una fórmula matemática que es la que tenéis ahí, en la que el flujo de caja libre terminal normalizado, es decir, el flujo de caja libre normal al que alcanza la compañía en su madurez, se descuenta, o sea, se divide entre la tasa de descuento restándole la tasa de crecimiento, ¿no? Y con eso llegaríamos al valor terminal. Es esa fórmula que veis, ¿no? El flujo de caja libre dividido entre tasa de descuento, y esa tasa de descuento se le resta la tasa de crecimiento y con eso llegamos al valor terminal. Con esto, llegaríamos a un valor de empresa, ¿no? Porque hemos descontado el flujo de caja libres de la compañía, lo hemos traído a día de hoy y llegamos a un rango de enterprise value. Acordaros, antes hemos hablado de valor de empresa. Descontando, ya paso, si queréis, directamente al siguiente factor. Acordaos que eran 3 factores, ¿no? Flujo de caja libre, valor terminal y el WACC, el tipo de descuento, ¿no? El tipo de descuento está conformado por 2 elementos. ¿Cuánto piden como tipo de interés o como tipo de descuento los accionistas, la KSV, y cuánto piden o cuánto es el tipo de descuento solicitado por la deuda bancaria, ¿no? La deuda, la KSUB-D, ¿no? Entonces, ahí veis los distintos elementos, ¿no? que conforman el WACC. Entonces, la tasa sin riesgo generalmente la obtenemos del Banco de España, es decir, la tasa sin riesgo es la tasa mínima que se pediría a cualquier inversión. Pero claro, no estamos hablando de cualquier inversión, estamos hablando de una inversión en general en renta variable, ¿no? En una inversión que sí tiene riesgo, no es una tasa sin riesgo. Por eso a esa tasa sin riesgo debemos de sumar otros elementos para llegar a cuánto se puede pedir o cuánto se pediría en condiciones de mercado a una inversión con riesgo, ¿no? Entonces a esa tasa sin riesgo le sumamos la beta, ahora entramos a ver lo que es la beta, por la prima de riesgo que se solicita a una inversión que tiene riesgo, una inversión en tipo variable, ¿vale? En una inversión de tipo variable, eso es. Entonces, y por último se suma la prima de tamaño. Entonces, la prima de tamaño se debe también a que, bueno, al final, en comparación con compañías cotizadas, pues las compañías privadas muchas veces, pues generalmente no tienen el mismo nivel de liquidez que una compañía cotizada y consecuentemente, al no tener ni el mismo tamaño ni el mismo nivel de liquidez, se debe de sumar una prima adicional, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues viene siendo, pues, viendo esto de una forma muy, muy explícita, para nosotros en nuestra actividad, una transacción de compra y venta
lleva normalmente un periodo de tiempo entre 8 y 12 meses, ¿no? Si tú vas a vender tus telefónicas a una cámara de compensación, tienes el dinero mañana. Con lo cual ya veis la diferencia entre el nivel de liquidez entre una compañía privada y una compañía cotizada, ¿no? Y debido a esa diferencia de liquidez y diferencia de tamaño, se debe de meter en la valoración de una compañía privada una prima de tamaño, ¿no? Eso en cuanto al coste de los fondos propios. Y se pondera en función de cuántos son los fondos propios entre el total de fondos aportados, fondos de la estructura financiera de la compañía. Y a la derecha, donde veis que coste de la deuda, del coste de la deuda, pues al final se pondera la tasa o el tipo de interés correspondiente a la deuda bancaria y se pondera en función de la deuda bancaria que hay en su conjunto entre el total de fondos, de fondos de financiación que financian los fondos aportados en la transacción, ¿no? De financiación del valor de la compañía, en definitiva, ¿no? Entonces, íbamos a la beta, ¿no? Entonces, yo creo que es más complicado quizás entender el valor o la tasa de descuento correspondiente a los fondos propios, ¿no? Entonces, teníamos la tasa sin riesgo, al que sumamos la prima de riesgo modificado por la beta. ¿Y qué es la beta? La beta, pues yo creo que se habla mucho de la beta, pero la beta es un concepto bastante sencillo en el sentido de que lo que es la beta es la correlación que tiene un determinado tipo de compañía con el mercado en general. Es decir, si una beta de la compañía que estamos viendo es de 0,5, es decir, es de 0,5, eso lo que quiere decir es que la compañía, cuando el mercado sube 1, nuestra compañía sube 0,5. Y cuando, y si por ejemplo, eso pues, podría ser el caso, por ejemplo, de las petroquímicas, ¿no? Y sin embargo, si es una compañía que tiene una beta desapalancada de 1,5, eso quiere decir que cuando el mercado en su conjunto se mueve 1, la compañía en particular se mueve un 1,5, un 50% más, con lo cual tiene un riesgo aumentado con respecto al conjunto del mercado, ¿no? Entonces, ese parámetro beta lo que hace es modificar, aumentar o disminuir el riesgo, la prima de riesgo correspondiente a una compañía en particular, ¿no? Vale, entonces, y luego está la diferencia entre la beta desapalancada y la beta apalancada, ¿no? Que ahora lo vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para calcular la beta apalancada para dos compañías distintas con estructuras financieras distintas, ¿no? Ambos tienen una beta apalancada de 1, ¿vale? Entonces, al final, la compañía tiene ambos, insisto, una beta apalancada de 1, pero tienen estructuras financieras muy distintas, ¿no? Y consecuentemente la compañía A tiene un 90% de deuda, como dice el ejercicio, y la compañía B tiene un 10% de deuda, ¿vale? Entonces, si veis en el cálculo derecha en la compañía A, llegamos a que la beta apalancada, partiendo de una beta desapalancada de 1, es de 7,3. Sin embargo, en el de abajo, en la compañía B, que tiene una deuda del 10%, finalmente la beta apalancada a la que se llega es 1,07. ¿Qué ocurre? Entonces la K sub B, el retorno que piden los accionistas para la compañía A, considerando esa beta apalancada de 7,3, es de un 53,49%. Diréis, joder, 53,49%, espectacular, ¿verdad? Bueno, al final tiene su sentido, ¿no? Al final la beta lo que ha hecho es aumentar sustancialmente el riesgo percibido por los accionistas, porque de hecho, delante de mi inversión en la compañía, tengo un 90% de deuda, ¿no? Consecuentemente, el riesgo que están asumiendo los accionistas que invierten en esta compañía se ve aumentado sustancialmente porque al final tiene mucha deuda y eso se recoge dentro de la beta apalancada, ¿no? Sin embargo, en el de abajo, en la beta apalancada de la compañía, la beta apalancada de la compañía 2, que tiene solo un 10% de deuda, el coste para los accionistas es de un 15%, ¿vale? Calculamos el WACC de las dos compañías, el tipo de descuento. En el primer caso, el tipo de descuento al que se alcanza es un 8,8% para el conjunto de flujos de caja, ¿vale? Para los dos, tanto para los de deuda
como para los flujos de caja de los accionistas. Da un WACC del 8,8% y el otro nos da un WACC del 16,9%. Importante entender que dentro de ese 8,8% de la compañía A hay los que piden el tipo de descuento que piden los bancos, que es un 5%, y por otro lado está lo que piden los accionistas, que es un 53,49%, ¿no? Con lo cual el mix interno de ese WACC es bastante dispar. Sin embargo, en la compañía B es más, bueno, alcanza un WACC del 16,9% y el retorno solicitado por los accionistas es un 15% y el solicitado por la deuda bancaria es de un 5%, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto, de forma rápida, luego si tienes cualquier duda, por favor, preguntarme, pero ya hemos repasado los 3 elementos o cómo se calculan los 3 elementos para llegar al valor actual de la compañía siguiendo el método de flujo de caja libre, ¿no? Acordaros, flujo de caja libre lo hemos calculado aquí, valor terminal de la compañía lo hemos calculado en esta hoja, y aquí hemos hecho un desglose de cómo se calcula el coste medio ponderado de capital, ¿no? Y luego, particularmente, dentro del coste medio ponderado de capital, cómo se calcula la famosa beta, ¿no? Bueno, seguimos. Otro de los... Vale, el otro método que hablábamos, ¿no? Es el de transacciones comparables, ¿no? Entonces, si hemos calculado inicialmente el valor de la compañía por el método de flujos de caja descontados, lo queremos comparar, la idea es compararlo con transacciones que ha habido en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿De dónde sacamos estos múltiplos de mercado para trasladar esos múltiplos de mercado a mi compañía, ¿no? Entonces, lo primero que debemos hacer, tal y como pone esta transparencia, es identificar transacciones de empresas asimilables o comparables. Ojo, es muy importante que sea una compañía comparable, realmente comparable. No es fácil que sea exactamente igual que nuestra compañía, pero tiene que ser lo más ajustado posible, ¿no? Si estamos hablando de que es una compañía de distribución, no metamos una compañía del mundo de retail. Si es una compañía que manufactura, no lo comparemos con una compañía que no tiene manufactura, ¿no? Entonces hay que ver un poco la integración en la cadena de valor de la compañía, en qué ámbito está, si es en alimentación, si es en química, si es cualquier otro sector, y buscar las compañías para las que haya habido transacciones que sean lo más comparables posibles a nuestro caso, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtenemos esta información de múltiplos comparables? Hay bases de datos que nosotros tenemos internamente, que son Merger Market, Zephyr, Capital IQ y Reuters. En este caso, nosotros en particular en Albia utilizamos Zephyr y Capital IQ, que nos da de sobra información para buscar comparables de compañías, ¿no? El segundo, una vez, bueno, teniendo estas bases de datos, lo que obtenemos o lo que tratamos de sacar es de compañías para las que se haya reportado, o transacciones, perdón, para las que se haya reportado múltiplos comparables, extraer esos múltiplos comparables para hacer una media de esos múltiplos que se obtienen de otras transacciones comparables, ¿vale? Entonces, es cierto que no para muchas compañías no siempre se reporta los múltiplos, pero bueno, si se reporta, bueno, al final estará recogido en esa base de datos y haríamos la media de los múltiplos obtenidos en esas transacciones, ¿no? Luego, una vez que tengamos los múltiplos de transacciones comparables, cuando digo múltiplo, se refiere al cuando para hallar el múltiplo o para calcular el múltiplo, lo que se hace es dividir el valor de empresa, es el valor, antes os acordáis, ¿no?, del concepto de valor de empresa, entre el EBITDA, asumiendo que estamos utilizando el valor de empresa entre EBITDA como parámetro, ¿no? Entonces, el valor de... Vale. Okay. Entonces, el valor de empresa se divide entre el EBITDA, ¿no? Y de ahí se extrae un múltiplo. Es decir, si hay un valor de empresa, si se vende una compañía por 10 millones y su EBITDA es 1, es un múltiplo de 10. Es decir, la compañía vale 10 veces su EBITDA. Obtenemos múltiples transacciones de múltiplos de transacciones para hacer la media, y esa media que obtengamos, que si es 7 veces, lo que hacemos es ajustar esos múltiplos en función del tamaño y de la liquidez. Si hemos obtenido esos múltiplos de compañías cotizadas, para trasladarlo a compañías privadas debemos ajustarlos por su tamaño y la liquidez, ¿no? Y también en función de si estamos estructurando una transacción
que sea de minoría, también se debe ajustar al múltiplo, porque, insisto, no es lo mismo una minoría sobre una minoría, una mayoría de control de una compañía, ¿no? Y por último, aplicamos este múltiplo sobre los parámetros financieros, el EBITDA particular de nuestra compañía. Con lo cual obtenemos un segundo rango de valor de empresa, ¿no? Entonces aquí hacemos lo que internamente llamamos el football field y comparamos el valor de empresa obtenido de distintos métodos, ¿no? Primero tenemos arriba a la izquierda, en el azul oscuro, el valor de empresa de la compañía obtenido aplicando múltiplos de compañías cotizadas. En el azul claro está el valor obtenido de nuestra compañía aplicando múltiplos de compañías privadas. Y por último, el valor obtenido del método de descuento de flujos de caja, ¿no? Entonces ahí vemos pues, más o menos dónde coinciden los distintos valores, ¿no? En torno a los 5 millones parece que sería el valor de esta compañía en particular. A la derecha tenemos una simulación de un Monte Carlo. Bueno, algunas veces cuando queremos llegar a un valor de la compañía y hay algunos parámetros en cuanto a que puedan hacer que el valor de la compañía en su plan de negocio varíe sustancialmente, ya sea venta, crecimiento, gastos de personal, inversión o cualquiera de esos valores que a futuro varían sustancialmente, damos variabilidad a esos parámetros de cara a llegar a una distribución normal en la que se recoge los valores más probables que pueda tener una compañía. Esto generalmente se hace cuando hay planes de negocio muy agresivos y es difícil determinar cuál es el valor actual de una forma puntual, descontando ese plan de negocio, pues se da variabilidad a los distintos factores de ese plan de negocio para llegar a una distribución normal de valor de la compañía, ¿no? En este caso, pues solemos simular unos 10.000 escenarios y se llega un valor, un rango de valor para una compañía determinada, ¿no? Entonces, rápidamente algunos casos prácticos, que no me queda mucho tiempo. Vamos, sobre todo, refiriéndonos al tema de la diferencia entre el valor y el precio. Hasta ahora os he tratado de explicar técnicamente cómo se hace una valoración. Ahora ya vamos con algunos casos prácticos en los que muchas veces lo que pueda ser el valor técnico obtenido de hacer un Excel no coincide tanto con la realidad y que haya una discrepancia entre lo que es el precio y el valor aparente de una compañía, ¿no? Entonces, bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es una compañía del mundo de almacén de productos siderúrgicos que, como veis, arriba a la izquierda tiene un ingreso de explotación proyectados al futuro bastante previsibles y con poco crecimiento, una EBITDA todos los años de en torno al 5%, pero, ojo, un patrimonio neto de 6 millones. Curiosamente, tiene un valor de activos muy importante en su balance recogido, pero el EBITDA que obtiene pues no es muy alto, ¿no? Y abajo a la derecha tenemos el cálculo del flujo de caja libre. Entonces, esto fue una transacción en la que estuvimos involucrados y entonces, si coges este flujo de caja libre refiriéndote a lo que es el plan de negocio a futuro previsto, bueno, pues al final todos los años obtenemos un flujo de caja de en torno a 300.000 partiendo de una EBITDA de 500 y el valor que nos da haciendo el valor del ejercicio de descuento de flujos de caja, pues nos da, ahí veis, un valor de 2,8 millones de la compañía valor empresa, ¿vale? Valor empresa, acordaros que es el valor de la compañía al margen de deuda y de caja, ¿no? Haciendo el ejercicio de aplicación de múltiplos de mercado nos da un valor similar. Es decir, aplicamos sobre el EBITDA de la compañía unos 500.000, una media aritmética de los múltiplos obtenidos de otras transacciones en torno a 6 y nos da un valor de empresa en torno a 3.200.000 partiendo del método de múltiplos de mercado. Por último, viendo la estructura del balance, parecería que el valor liquidativo, si yo liquidase esta compañía hoy en día, cogiendo hoy lo que es estáticamente son sus activos, pues podríamos tener un valor en torno a los 6,8 millones, ¿no? Entonces, factores, hemos visto antes, al comienzo de la presentación, qué factores son los que influyen en el precio de la transacción, ¿no? Coyuntura del mercado, liquidez, momento del sector, relevancia estratégica, complementariedad y sinergias, necesidad de la compra, porcentaje de participación y coste de Greenfield. Entonces, ¿qué nos ocurrió en esta transacción? Pues
al final obtuvimos una oferta de 7 millones. ¿Por qué? Porque el comprador de esta compañía era un comprador industrial, era un fabricante sin ventas en el mercado español, con lo cual tenía era para ellos una actividad muy complementaria y muy sinérgica. Tenían un interés estratégico muy importante de instalarse en España y, por último, tenían un coste de realizar esto en un greenfield o de, si quieres, de empezar esto de cero muy elevado, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues al final yo puedo permitirme pagar más porque yo sé que tengo las sinergias suficientes y lo que me cuesta invertir en una compañía de cero pues va mucho más allá de probablemente de estos 7 millones que estoy pagando, ¿no? Pues, entonces, aquí el comprador industrial, a pesar de que intuitivamente el descuento de flujos de caja nos dice que esta compañía vale puramente desde el punto de vista financiero en torno a 3 millones, resulta que recibimos una oferta de 7, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis la discrepancia importante en este caso entre precio y valor, ¿no? Otro ejemplo es la compañía, esta es una compañía que subcontrata o que hace servicios de realizar o de manufacturar elementos del mundo de la electrónica. Entonces, bueno, ya veis que frente a la otra compañía pues tiene unos ingresos de explotación muy importantes y además prevé crecer a un ritmo bastante aceptable en los siguientes años, en torno al 5%. Tiene una EBITDA también potente, del 9%, en torno a 7 millones, y una estructura financiera en su balance de partida que más o menos es financiado al 50-50, ¿no? 10 millones en deuda neta y 10 millones en total de los fondos propios, ¿no? Entonces, bueno, si hacemos, cogiendo estos datos sin más y aplicando el método de descuento de flujos de caja, nos da un valor de entre 28 y 31 millones. Si utilizamos el método de múltiplos de mercado, multiplicando su EBITDA de la compañía por entre 5 y 6 veces, también coincide en que el valor parece que puede estar entre 25 y 30 millones. No obstante, recibimos una oferta de 20. Discrepancia, insisto, como he dicho antes, la discrepancia que hay en este caso entre el valor de empresa y el precio, ¿no? ¿Por qué? Al final se trataba de una compañía con cuyas ventas, el 80%, depende de una gran multinacional. No había un comprador industrial, con lo cual al final recibimos una oferta de un financiero. Es también una actividad de pura fabricación y no tienen producto propio. Y bueno, que al final es un producto de poco valor añadido que además cada vez se está haciendo más en el mundo low cost, ¿no? Entonces, aquí otro ejemplo invertido al anterior, distinto al anterior en cuanto a que el valor de la compañía o el precio, perdón, de la compañía discrepa sustancialmente del valor teórico calculado en un Excel, ¿no? Y que al final fue el fruto de la negociación entre las partes en las que nosotros asesoramos y intervenimos, ¿no? Por último, bueno, esto al final, no voy a pasar directamente al último ejemplo, ya no queda tiempo. Último ejemplo es al final es una compañía del mundo de las tecnologías de la información que tenía un crecimiento muy, muy importante esperado. Ahí veis los ingresos de explotación arriba a la izquierda, ¿no? Que esperaba crecer entre 5 millones y 7 millones y medio, y esto era para la compañía en lo que era, ¿no? Estándar, la compañía lo que es hoy y lo que esperaba crecer a futuro. No obstante, tenían además esperaban una nueva línea de negocio en la que iban a crecer de una forma espectacular, ¿no? Ya veis que en 2019 había unas ventas previstas de 3,7 y para alcanzar unas ventas en 2022 de 19 millones, cambiando o adicionando a su modelo de negocio actual esta nueva línea de negocio, ¿no? Entonces, considerando el descuento de flujos de caja, o haciendo el método de descuento de flujos de caja, podemos alcanzar que su negocio actual podría tener un valor de entre 5 y 6 millones. Utilizando el método de múltiplos de transacciones, básicamente lo mismo. Obtenemos un valor de empresa entre 5 y 6 millones. No obstante, si aplicáramos los métodos de evaluación a la nueva línea de negocio, obtendríamos un valor de 18 o 20 millones, que probablemente pues iba a ser complicado de alcanzar un acuerdo, porque al final pues, el plan de negocio, digamos, tenía
aún muchos riesgos y estaba muy con pinzas, si queréis, ¿no? Al final es un plan de negocio muy agresivo, pero que aún con poca visibilidad, ¿no? Entonces, como decimos ahí, encontramos dificultades para incorporar el mayor nivel de riesgo a la nueva línea de negocio, ¿no? Entonces, la simulación que planteamos fue a realizar una simulación de Monte Carlo, y en este caso lo que hacíamos es, como decíamos antes, incorporar a las distintas variables de ese plan de negocio, dar sensibilidad a las distintas variables importantes en ese plan de negocio para llegar a un rango más amplio de valoración, ¿no? Entonces, esas variables son cumplimientos de las alianzas, comisión de por las alianzas, eficiencia del personal, porcentaje de no renovación de clientes, reducción de precios por competencia y tasas de crecimiento o tasa de crecimiento a perpetuo, ¿no? Entonces, dando sensibilidad y una distribución determinada a esas variables y correlacionando aquellas variables que requieran de tener una correlación, pues al final esto quiere decir que esas variables deben de tener una correlación en el sentido de que no tiene sentido que unas ventas no estén correlacionadas con la inversión que requiere. No es normal que haya un CAPEX alto y una evolución de ventas baja, ¿no? Entonces, al final, determinadas variables de ese Monte Carlo que hicimos deben estar correlacionadas y, consecuentemente, y ya termino, me quedan 2 minutos, llegamos a una distribución del valor sujeto a esta distribución normal que nos da un valor entre 9 y 15 millones, ¿no? Y al final, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues obtuvimos 2 ofertas, ¿no? Y las ofertas fue, pues que, vale, yo te reconozco el valor actual de la compañía, pero ese valor actual de la compañía yo le adiciono un pago variable en función de lo que ocurra, que es lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Había un plan de negocio muy agresivo y entonces la estructuración de la oferta que recibimos de las 2 ofertas fue un pago fijo en reconocimiento del valor actual de la compañía y un pago variable en función del cumplimiento del plan de negocio, que esto es algo muy habitual en nuestro sector cuando cerramos transacciones, ¿no? Por último, los conceptos, diferenciación, y por repasar simplemente la diferenciación entre el valor y el precio. Ya hemos hablado, ¿no? Y el valor se trata de, con un Excel, llegar a un intervalo de valores razonables, y el precio se trata de, como consecuencia de una negociación entre las partes, llegar a un precio. Hay factores que hacen que el valor sea 1, que son los que recogemos en la modelización, y luego hay factores que hacen que puede que sí o puede que no, ese precio coincida con el valor, y esos factores son al final los elementos de la negociación propia entre 2 partes, ¿no? Y ya está, con eso, si tenéis cualquier pregunta, creo que estoy ahora, ¿no? Más o menos. Bueno, me estoy yendo un poquitín, disculpad. Perfecto, Aitor. El contenido, desde luego, da para mucho y has tenido que pues ir muy, muy a lo concreto. Creo que la parte de ejemplos ayuda a simplificar y a clarificar. Y nada, ahora, como dices, es el momento de que aprovechen nuestros espectadores para trasladarte sus preguntas. Yo te voy a ir avanzando alguna y a partir de ahí, si tienen unos minutos más, sabemos que teníamos previsto finalizar a las 11, que nos disculpe quien tenga compromiso ahora, nosotros estaremos todavía unos minutos más si lo desean. Entonces, te voy a ir trasladando alguna cuestión, como la siguiente: ¿qué debo hacer si tengo alguna aproximación de un inversor a mi compañía ofreciéndome un importe para entrar al capital? Así por... Bueno, sí. Yo creo que al final lo primero que un empresario o empresaria o dueña de una compañía lo que debe tener en consideración es si es el momento, ¿no? Si realmente ve que requiere que si está preparado para vender, ¿no? Y si al final se trata de una decisión única y estratégica, ¿no? Generalmente las personas pues, pueden tener una compañía o tienen una compañía y el venderlo, pues al final va a ser el realizar o monetizar el trabajo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, una vez determinada o tomada la determinación de vender una compañía, generalmente nosotros o las personas que están al frente de una compañía, pues si bien en la parte operativa son
pues los mejores en cada caso para liderar su compañía, para una decisión como estratégica, como vender su compañía, pues generalmente, a veces sí, pero generalmente pues no se tiene la experiencia, ¿no?, de haber vendido. Nosotros, sin embargo, pues hemos vendido múltiples compañías y podemos aportar esa experiencia, ¿no? Entonces yo, pues, al final recomendaría, pues como no, si alguien tiene esa inquietud de vender su compañía, pues que nos deje la oportunidad de explicarles nuestra experiencia en hacer este tipo de procesos. Claro que sí, que contacten con vosotros directamente en las direcciones. No sé si lo habéis puesto al final de la presentación. En cualquier caso, ya les comentaba a alguna persona que me ha contactado que a través de la cámara también podemos derivar por él. Tenemos una persona que ha levantado la mano. Félix, no sé si quiera intervenir a través del micrófono. Si lo desea, yo le puedo dar la palabra. Adelante, puede abrir el micrófono e intervenir. Hola. Hola. Hola, Aitor, oye, muy constructiva tu exposición y muy útil, no puedo decir más. Muchas gracias. Te quería preguntar una cosa. Has tocado una empresa que en los casos que has puesto de ejemplo, que me atañe muy de cerca, ¿no? Una de las con las que trabajo yo en el mundo, ¿no? ¿Cómo valoráis cuando te llega a ti un tipo de perfil de empresa de esa o que mueve materias primas? ¿Cómo valoráis el registro, el que la empresa esté registrada en REACH? Sabes que es un intangible que hemos pagado todos para poder importar sustancias. ¿Eso cómo se valora? Porque nosotros lo tenemos como un inmovilizado, pero a efecto de vender una empresa, ¿cómo valoras tú eso? Porque no es fondo de comercio, no es algo sí, más. Entiendo. Sí, entiendo. Estás en el mundo de elementos químicos, entonces, ¿no? Esto, REACH Sí, es para... sí, Vale, sí, ya me suena REACH, sí. Bueno, sí, creo que sé lo que es, ¿no? Es una normativa europea, ¿no?, que se requiere para determinados elementos. Correcto, Sí. así es, así. Sí, Si no la sí. tienes, no puedes Que no puedes importar, no importar y puedes no mover puedes tratar sustancias. determinadas materias primas, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo creo que el hecho de tenerlo hay que diferenciar entre si es algo que te diferencia de los demás o si es algo como requisito necesario para tú actuar, ¿no? Yo creo que al final, cuando se trata de algo que te diferencia de los demás, de tu sector, pues yo creo que eso pues puede tener un efecto en que tú venderás más que tu competencia o tendrás un mayor reconocimiento que tu competencia, y consecuentemente eso se verá en los flujos de caja de la compañía. O sea, debería de reflejarse en cuanto a que tú vas a tener mejores márgenes, mejor flujo de caja y vas a ser pues un referente frente a tu competencia. Y luego también yo diría que al final cualquier comprador industrial que busque una compañía química europea seguro que pide esa certificación REACH, ¿no? Entonces, el hecho de tenerlo, pues yo creo que será un plus adicional. El valorarlo en sí, no te sabría decir qué valor tiene exactamente, pero a través de los flujos de caja que te reporta el tener esa certificación frente a que tus competidores no lo tienen, eso, pues ese flujo de caja incremental por tener esa certificación o por tener esa marca frente a otros, es lo que a ti te da un valor adicional. Correcto, Aitor. Lo has llevado perfectamente al campo que hay que llevarlo, a los flujos de caja que te genera a ti, que no les generan a los demás, efectivamente. Efectivamente, gracias, Aitor, muchas. No. Muchas gracias, Félix. Nada, al igual que Félix ha levantado la mano, les animamos a que sigan su ejemplo y participen. Yo, mientras tanto, te trasladaría a otra cuestión, Aitor. Hay sectores que están teniendo en este momento valoraciones más altas. ¿Podemos generalizar algún sector que particularmente esté siendo mejor valorado? Ha sido una crisis muy asimétrica, esta crisis en la que estamos, ¿no? Ha habido algunos sectores que han sido muy penalizados, muy castigados, ya sabemos perfectamente cuáles son, el mundo de la restauración, el mundo del retail en general, y otros sectores que son sectores refugio, ¿no? Cuando las cosas se ponen feas, pues los inversores suelen tender a comprar
compañías en sectores que son más estables, ¿no? Pues pueden ser el mundo de la alimentación animal o alimentación en general, puede ser bueno, pues, sectores como la informática o la ciberseguridad. Sector químico está ahora mismo en valoraciones históricamente las más altas. Sector tecnología está también en las valoraciones, si habéis visto el Nasdaq, está absolutamente por las nubes. Entonces, bueno, son sectores refugio, sectores que tienen un componente de atemporalidad que tienen mejores valoraciones. Y en las otras, pues hay otros sectores que han sido ciertamente castigados en la crisis y que puntualmente pues, bueno, pues pueden suponer una oportunidad para los compradores, ¿no? Pero vamos, que ha sido, insisto, una crisis muy asimétrica, que también se diferencia de las demás crisis porque estamos en un mundo, ahora mismo seguimos con un nivel de liquidez tremendo, ¿no? Y sigue habiendo bastante movimiento de transacciones y este año, pues de hecho, en Albia esperemos tener un gran año. De acuerdo. Pues sí, como siempre, hay situaciones que favorecen a unos sectores frente al resto. Esperemos ir encontrando el equilibrio bueno para todos. Un poco al hilo de lo que estábamos comentando ahora de las valoraciones y demás, una pregunta sería, parece bastante obvia creo la respuesta, pero ¿es conveniente que haga la propia valoración de mi compañía? ¿Es conveniente que sea la propia empresa la que haga esa valoración? Bueno, si una empresa, pues dentro de su compañía, si tiene el perfil de la persona adecuada como para hacerlo, yo no diría que no. Yo creo que es interesante que una compañía haga su propio ejercicio de valoración. Ahora, sí que es cierto que hacer una valoración, como hemos dicho en la presentación, son dos elementos, ¿no? Es técnica y es experiencia. Nosotros ya llevamos, no sé, no recuerdo cuántas valoraciones, ya he perdido la cuenta, ¿no? Pero al final el dar una sensibilidad adicional de la experiencia previa de haber hecho valoraciones y sobre todo de haber cerrado transacciones, yo creo que es bueno contar con este tipo de perfil, ¿no? Si en la compañía hay alguien que ha cerrado transacciones y ha hecho valoraciones en el pasado y está pensando en valorar su propia compañía, pues perfecto, sí, adelante, ¿no? Totalmente, yo creo que es bueno que se haga, ¿no? Y si necesita de alguien con experiencia para hacerlo, pues también yo creo que nosotros podemos ayudar en ese sentido. Pueden recurrir a vosotros. Ya les decía, bueno, lo he puesto en los chat en el chat por si acaso, pero reitero mi ofrecimiento a que si cualquiera de los asistentes desea contactar con vosotros, que lo haga a través de nuestro. Mi correo lo tienen porque al menos recibieron el enlace de conexión a través de varios. Nada, simplemente yo creo que podemos ir finalizando, dar de nuevo la oportunidad a quienes se hayan quedado con cuestiones que aprovechen y las formulen ahora, y si no, por los canales que hemos comentado. Reiteraros mi agradecimiento tanto a ti, Aitor, como a ti, Irache, por vuestro tiempo y por lo que pueden hacer de esta una sesión altamente interesante y condensar al final unos contenidos de mucho calado, ¿no? Y complejos de sintetizar, pues para que nos llevase tan solo un ratito de la ponencia. Así que muchísimas gracias y nos vemos de nuevo pronto. Eso es. Gracias a vosotros. Sí, gracias Erika, gracias a la Cámara y bueno, pues a todo el tejido empresarial de Cantabria que siempre nos acoge tan bien. Muchas gracias, Erika. Gracias. Buen día y muchas gracias a todos. Igualmente. A vosotros.